Otra vez, saludos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar aquí estudiando la palabra de Dios con ustedes. A los que están aquí en vivo también, los que van a ver esta grabación. Qué bendición estar aquí juntos. Es nuestro curso en vivo, que hoy la lección 3 de nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Soy su profesor, Pastor Andrew Johnston, y es mi privilegio ser su guía hoy, pero su guía en sentido humano, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sea nuestro guía a través de la palabra en nuestro estudio de hoy, para que sepamos lo que Dios quiere, quién es Dios, qué ha hecho Dios y especialmente lo que Dios manda en sus mandamientos. Es un tema que estamos estudiando aquí en la clase y bueno, es una bendición poder estudiarlo aquí con ustedes. Vamos a comenzar el estudio de hoy con la oración. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como lo debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por esos pecados. Son perdonados nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir en el gozo de tu salvación cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a repasar. Entonces, espero que ustedes tomaron el tiempo para ver el video de hoy, hacer la tarea. Vamos a repasar las preguntas que se presentaron en el grupo de WhatsApp. Y cada persona, bueno, como hemos dicho, siempre estamos aquí para compartir, para estudiar la palabra de Dios juntos. Entonces, cualquier persona que quisiera contestar la pregunta puede levantar la mano si sabe hacerlo. O también puede uno abrir el micrófono, pero cuando no estén hablando, por favor de dejar los micrófonos desactivados o en mudo para que podamos escuchar todos la persona que habla con claridad. Bien, nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ya escucharon el video sobre el primer mandamiento. ¿Quién quisiera contestar? Gerson, por favor. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, muchas gracias, Gerson. Eso es lo que tenemos aquí en la pantalla. Ahora no tendrás dioses ajenas delante de mí. Vamos a hablar más del significado de ese mandamiento en la clase de hoy. Ya vieron en el video que no sencillamente es no tener una estatua en la casa que adoras, ¿verdad? Eso sería un pecado contra este primer mandamiento. Pero hay más. Entonces vamos a hablar exactamente qué vamos a querer hacer para seguir este mandamiento. ¿Cuáles acciones o actitudes serían pecados contra este mandamiento? Antes de seguir adelante, voy a saludar a unas personas que se conectaron, que no saludamos antes. Saludamos a Mercedes Nancy. Mercedes Nancy, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Agradecer a Dios por tenerme nuevamente aquí en las clases y bendiciones a todos los hermanos. Nada más para aprender la palabra de Dios. Así es, amén. Gracias, Mercedes, por eso estamos, ¿verdad? También vamos a saludar a Pablo, quien está aquí con nosotros. Pablo, buenos días, bienvenido. Creo que Pablo perdió su conexión.
Está bien, ok, que espero que se conecte más adelante. Seguimos adelante entonces. El segundo mandamiento. Entonces, interesante un tema. Antes de hablar de ese segundo mandamiento, la Biblia habla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces sería déjame buscar la referencia, en Éxodo 34:28. Dice que habla de las tablas de piedra, las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Está en Éxodo 34, versículo 28. Lo que no nos dice es cuál sería el primero, cuál sería el segundo, etcétera. Entonces no nos dice exactamente cómo se dividen los mandamientos. Vamos a hablar más adelante sobre la cuestión, porque habla entre lo que después de lo que identificamos como el primer mandamiento, como nos dijo antes Gerson, habla de imágenes. Vamos a hablar de esta cuestión más adelante. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento que vamos a nombrar aquí? Mayela, por favor. No usarás el nombre del Señor en vano. Bien, muchas gracias, Mayela. Eso es lo que vamos a poner aquí en su pantalla como el segundo mandamiento. Y más adelante hablamos de esta cuestión de imágenes. Vamos a hablar de esa cuestión más adelante, pero ya ahí tienen eso. Vamos a ver que en el primer mandamiento hablamos especialmente del pecado del corazón, ¿verdad? De adorar de corazón de dioses ajenos. Aquí en este segundo mandamiento especialmente hablamos del pecado de la boca, ¿verdad? De palabra. Y entonces vamos a recordar lo que Dios quiere. Vamos a hablar un poco más adelante del significado, especialmente qué es el nombre del Señor. Es más que el sonido de decir la palabra, porque suena diferente según el idioma o el acento o la voz que tienes, ¿verdad? Entonces es más que los sonidos que hacemos, es más que sencillamente el sonido del nombre, es también lo que significa el nombre del Señor. Bueno, antes de seguir adelante, saludamos a personas aquí en la clase, saludamos a Olga. Olga, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Es un placer, Olga, bienvenida también a Marlene Manayay. Marlene, buenos días. Buen día, hermanos, buen día a todos. Un placer estar aquí. El placer es mío. Gracias, Marlene. Ok, adelante entonces. Otra pregunta de repaso que se puso en el grupo. ¿Qué quiere Dios que hagamos en el primer mandamiento? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Ahora no solamente estamos repitiendo las palabras, ahora estamos pensando, ¿y qué es lo que Dios quiere? Silvia, por favor. Que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y confiar en Dios. Muy bien, gracias Silvia. Y a mí me gustan las palabras que usó Silvia porque usa palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? En la lección pasada estudiaron ustedes con Pastor Nixon esta cuestión porque hay leyes ceremoniales, ¿verdad? Leyes que solamente aplicaba a la adoración de las personas en el Antiguo Testamento. Entre ellos son los sacrificios que hicieron. Pero sabemos, nos da explicaciones otras partes de la Biblia como en el Nuevo Testamento para que sepamos el significado de los mandamientos y también sabemos que todavía aplican a nosotros. Entonces Silvia usó las palabras de Jesucristo, que voy a poner también aquí en la pantalla, donde él habla de adorar, que amemos y confiemos en él sobre todas las cosas, ¿verdad?
tememos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas, con todo corazón, con toda nuestra mente. O sea, eso es lo que vamos a querer hacer para guardar este primer mandamiento, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil guardarla de todo corazón, pero eso es lo que Dios quiere en este primer mandamiento. Seguimos. También saludamos a otro participante, Vera, buenos días, bienvenida. Vera, Bendiciones, pastor, perdóneme el horario, mucho trabajo, pastor. qué bueno que estás aquí con nosotros, Vera. Saludos. Sí, amén, pastor. Siempre voy a estar, aunque me conecte tarde, pero voy a estar, aunque sea hoy, amén. Amén. Muy bien, Vera. Bienvenida. Ok, seguimos con el repaso. Todavía estamos en el repaso. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo encontramos esperanza en el nombre de Dios? Ahora estamos hablando de lo que es el nombre de Dios. Esta pregunta. ¿Quién quisiera contestar? Silvia, de nuevo. Silvia, por favor. Pues la esperanza lo encontramos cuando acudimos a Dios en busca de ayuda y cuando sentimos que nuestros pecados nos presionan y en su nombre hay salvación. En su nombre hay salvación. Muchas gracias, Silvia. Y dijo el apóstol Pedro en el libro de Hechos que no hay otro nombre bajo el cielo por lo cual podemos ser salvos. También en el mismo nombre, Dios comunica algo con sus nombres, porque Dios utiliza varios nombres, ¿verdad? Entonces pensamos en el Hijo de Dios, que también utiliza el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, cada nombre enseña algo. Cuando Dios le dio a José el nombre que iba a usar para su hijo en la tierra, ¿verdad? Al principio del Evangelio de Mateo, dice que le iba a llamar a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor salva. Entonces, en el idioma hebreo, Jesús significa el Señor salva. Entonces, el mismo nombre nos enseña algo, ¿verdad? Entonces, es más que un sencillo sonido, nos dice quién es Dios y qué hace Dios, ¿verdad? Dios es amor, Dios nos salva. Jesús significa el Señor salva. Entonces, aún los mismos nombres, si prestamos atención a los detalles de las escrituras, nos enseña, ¿verdad? Nos enseña algo sobre Dios en el mismo nombre. Bien, gracias, Silvia. Entonces, el nombre de Dios, cuando hablamos de usar el nombre de Dios, no solamente estamos hablando de usar el sonido del nombre de Dios, pero estamos hablando de todo lo que Él revela acerca de sí mismo en las Escrituras. Entonces vamos a tratar con reverencia. Es una palabra que usó el video. Tratar con reverencia a todo lo que Dios revela acerca de sí mismo en las Escrituras. Bien, okay. ¿Algo, preguntas o dudas sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Okay, antes de seguir adelante, vamos a saludar a Edgar Rivera, que está aquí con nosotros también. Edgar, buenos días, bienvenido. Edgar no se escucha. Tal vez más adelante, Edgar. Ok, vamos a seguir adelante entonces. Más cosas de qué hablar hoy. Aquí en la tercera lección vamos a asegurar que no solamente sabemos cuáles son los primeros mandamientos, sino también vamos a querer pensar en su significado para nosotros. Eso es algo importante. El significado. Entonces, y después vamos a tener
unas preguntas para ustedes también, para que pensemos nosotros. Las cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Entonces, sabemos que hay pecados de acción, palabra y pensamiento. También hay pecados de no hacer lo que Dios quiere. Entonces, esos son estos mandamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a querer saber que esos 10 mandamientos todavía son un buen resumen de la voluntad de Dios hoy en día para nosotros. Y como sabemos, bueno, si quiere ver una buena explicación de los mandamientos, lee el Sermón del Monte de las palabras de Jesucristo, especialmente en Mateo 5. Eso vemos que Jesucristo nos da una explicación y también nos dice que todavía lo que vemos en los 10 mandamientos es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Entonces, eso nos ayuda a recordar esto. En la lección pasada, ustedes hablaron de los usos de la ley. Sabemos que en primer lugar, la ley es un espejo, ¿verdad? Lo vemos y estudiaron ustedes a Romanos 3:20 para recordar que la ley nos muestra nuestro pecado. Y es el primer uso de la ley porque vemos que la Biblia utiliza la ley en ese sentido para mostrarnos nuestro pecado. Y si quiere estudiar eso más a Romanos 3, leyendo Romanos 3, es donde vemos eso, que Dios utiliza la ley para mostrar a nosotros que no somos capaces de salvar a nosotros mismos. Que lo que Dios quiere, exige, es la perfección y nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Nos muestra como un espejo a quienes somos de verdad y somos pecadores. Como dice, por ejemplo, en Romanos 3:23, que hemos fallado en hacer lo que Dios quiere y tenemos una gran necesidad. Es algo importante, pero también la ley de Dios frena muchos pecados grandes y graves. Dios ha escrito la ley también en nuestros corazones, es la conciencia que tenemos y que frena no solamente a los creyentes, a los no creyentes también. Lo vemos esta explicación y ustedes lo estudiaron, pero especialmente lo vemos en Romanos 1, donde habla de la ley como freno, ¿verdad? En la sociedad, para que no se caiga en caos completo. Y la última cosa solamente es para los creyentes. Es algo que enfatizó los videos, que la ley es guía solamente a los creyentes. ¿Por qué? Porque es nuestra guía para hacer buenas obras, para agradecer a Dios. Y quisiera enfatizar ese punto, esas palabras, para agradecer a Dios. Cuidado con una frase. Sé que hay unos que enseñan la palabra de Dios a otros aquí en este grupo. Siempre cuando digan tienes que o tenemos que o tienen que, cuidado con eso. Porque eso a los oídos de las personas allá van a pensar que tienen que hacer eso para ganar el favor de Dios o para estar para tener una relación buena con Dios o para ir al cielo, que no es cierto, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo es el único camino al cielo, no nuestras obras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ley de guía, no vamos a decir tienen que, tenemos que, tienes que, porque eso no es lo que dice la Biblia. Dice que sí, es la ley de Dios, ¿verdad? Y son cosas que son obligatorias, pero hemos fallado. Nuestro Salvador es Jesucristo. Entonces, ¿por qué hacemos las buenas obras como creyentes? Para agradecer a Dios. Queremos, ¿verdad? Ya que tenemos fe en Cristo Jesús, ya que sabemos lo que Dios ha hecho, son actos de agradecimiento. Si quisiera ver más de eso,
busca Romanos 12, 1, 2 y 3. Vemos que estos actos de agradecimiento hacemos en vista de la misericordia de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, la ley en ese sentido es guía. ¿Preguntas sobre ese punto, Alan? Quiero aportar algo, y es lo que habló hace un momento. También hay pecado. Aquí en Dominicana se le dicen pecado de transgresión y pecados de omisión. ¿Cómo así? Que hay cosas que son mayormente los mandamientos, los 10 mandamientos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer: no matará, no robará, no tomará a Dios, el nombre de Dios en vano. Pero hay pecados que la Biblia en sí no lo dice así. Mayormente como usar misericordia. No usar misericordia es, yo entiendo que a los estudios que he hecho, que viene siendo pecado. Y ejemplo, hacer, o mejor dicho, dejar de hacer lo que hay que hacer en el nombre de Dios, yo pienso que también eso se toma como pecado. Sí, muy de acuerdo, Alan. Gracias. Un ejemplo sería Dios, entonces Jesucristo dice que amen a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, si fallamos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en palabra, acción o aún en pensamiento, es pecado de omisión. No hacer lo que Dios mande que hagamos. Es cierto, ¿verdad, Alan? Amén, ese es el punto que quería tocar. Sí, muchas gracias. Bien Estamos de dicho. acuerdo. Sí. Y eso es exactamente el término que usaríamos, sería para pecado de omisión. Muchas gracias, Alan. Y recordamos que esos son, especialmente cuando hablamos de esos pecados de omisión, es usar la ley de Dios como espejo, ¿verdad? Que nos muestra que somos pecadores. Y la solución no es, entonces, cuando predicamos, cuando enseñamos, y cuando pensamos en la palabra de Dios para nosotros mismos, la solución que presentamos no es cambiar mi vida o hacer cosas mejores que yo hacía antes. La solución es Cristo, ¿verdad? La solución es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta salvación, con la alegría de saber que los pecados son perdonados en Él, uso la ley de Dios como guía después. Guía para agradecer al Señor que salvó a mí con la vida, con la sangre, con la muerte de su único Hijo Jesucristo. Bien. ¿Algo más? Muchas gracias por este aporte, Alan. Sí, vale enfatizar este punto, que hay pecados de transgresión o que cometemos, y también pecados de omisión, de las cosas que debemos hacer que no hemos hecho. Otra manito. Vera, por favor. Pastor, explíqueme cuando se habla de pecado de transgresión, porque en el Salmos 132 me habla cuando David le decía a Jehová: dichoso aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Ahora, explíqueme, ya como ustedes nos está enseñando aquí, quisiera que me ampliara más sobre la palabra transgresión, porque transgresión no es una persona que comete el mismo error 1, 2 y 3 veces, ¿o me equivoco? Bueno, gracias, Pera. Entonces, creo que es Salmos 32 de que habla, ¿verdad? Sí, sí, no, es Salmo 132. Sí, es cierto. Bueno, hablamos pero el Salmo 32 también habla del mismo tema. Usa la palabra la palabra de Dios utiliza varias palabras para hablar de pecados. A veces habla de pecado y generalmente la idea ya es Dios quiere la perfección, el pecado es una mancha. Puede ser de acción, de palabra o pensamiento. Transgresión es cruzar la línea.
Pensamos, Dios ha puesto una línea que no debemos cruzar y la transgresión es cruzar esta línea. Iniquidad, bueno, perdón, yo dije que pecado es una mancha. Pecado es, Dios nos ha dado la meta y no hemos alcanzado la meta que Dios nos ha dado. Iniquidad es la mancha. Entonces, la palabra utiliza varias formas de explicarnos un solo concepto. Que pecado, transgresión, iniquidad, o son varias maneras de hablar del mismo concepto. Las violaciones de la ley de Dios. Es no hacer lo que Dios quiere, o, como nos dijo Alan correctamente, es no hacer lo que Dios quiere. Entonces, la transgresión generalmente es Dios ha puesto una línea y nosotros la línea de su ley y lo hemos cruzado nosotros. Bien, gracias Pedro por esta aclaración. Ahora seguimos. Bueno, veo una mano más. Alan, otro comentario. Gracias, pastor. De nada, Vera. Alan. Amén, amén. Ya puse también un texto en la lista de escritura de comentarios, que ahí en Hebreos 10, 16, dice que 10, 16, 17, ahí habla que Dios nunca más se acordará de nuestras transgresiones, que Él está misericordioso, que aunque nosotros fallemos, Él, por el nuevo pacto que Él hizo, que es Jesús, Él nos va a perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados, que Él nunca más se acordará, porque a veces nosotros como humanos tenemos en nuestra mentalidad que hay momentos en que Dios no nos va a perdonar. A veces cometemos cosas que Dios no nos perdona, y hay una sola cosa que Dios no perdona, que es la blasfemia del Espíritu Santo, pero después todo pecado es perdonado. Lo único que nosotros debemos ya de no ser reincidente en el pecado, como dice Pablo, sino que nos humillamos, nos arrepentimos y nos apartamos. Dios le bendiga. Bien, muchas gracias, Alan. Y muchas gracias por compartir. Muy buen pasaje ya de Hebreos. El escritor que Dios utilizó para escribir allá el libro del Nuevo Testamento de Hebreos, en ese caso utiliza unas palabras del Antiguo Testamento de Jeremías 31. Muchas gracias, Alan, pero un muy buen pasaje que enfatiza que sí, los pecados y transgresiones son ofensas para Dios, pero los ha perdonado en Cristo Jesús. Y entonces Jesucristo completamente nos ha perdonado de estas cosas. Muchas gracias, Alan. Ok, seguimos adelante entonces aquí. Ok, el primer mandamiento es este. Amarás, bueno, dice Jesucristo explicando la ley cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso es lo que vamos a querer hacer. Pero sabemos que no solamente es adorar a un Dios como estatua, dioses ajenos delante de mí, pero también es cualquier acto que muestra que no amamos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Entonces, Jesucristo explica el primer mandamiento, diciéndonos que es más que sencillamente tener una estatua que adoramos. De hecho, es mucho más. Es cualquier acto que no muestra amor al Señor con todo corazón. Entonces, por eso podemos ver que cualquier pecado puede ser o es pecado contra el primer mandamiento. Porque si, por ejemplo, si robo algo de mi vecino, no estoy en ese momento, estoy pecando contra el mandamiento que dice no robarás, pero al mismo tiempo
no estoy mostrando amor al Señor por Sí, amo a mi quebrantar prójimo. su mandamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que cualquier acto puede ser, cualquier acto pecaminoso es también pecado contra el primer mandamiento, porque pecar es no amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón. Bien, también cuando hablamos del segundo mandamiento, estamos hablando mayormente del pecado de la boca, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque somos los siervos del Señor, ¿verdad? En este mundo. Y Dios ha dado su nombre, entonces hablamos de su nombre como no solamente los sonidos, porque hay muchos idiomas y suena distinto, suena en varias maneras el nombre del Señor en varios idiomas. Entonces no estamos hablando de los sonidos, sino quién es Dios y el significado de su nombre, todo lo que Él ha revelado de sí mismo en la Biblia. Entonces, proclamar falsa doctrina en el nombre del Señor. Entonces, es usar su nombre para compartir lo que Dios no ha revelado sobre sí mismo, es pecado contra el segundo mandamiento. El usar su nombre en cualquier manera que no es para alabar, para proclamar y para orar es pecado, ¿verdad? Entonces, usar su palabra en una manera ligera, sin pensar. Es muy común decir, entre comillas, Dios mío, ¿verdad? No es una oración, es usar el nombre del Señor sin reverencia de que habla el video. Es algo que no vamos a querer hacer. Otra vez, la ley de Dios es espejo, nos muestra que somos pecadores, pero también vemos en la vida de Jesucristo, en 1 de Pedro 2:22 dice que Jesucristo guardó esta ley también perfectamente. Dice, Cristo no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Entonces vemos que Jesucristo guardó este mandamiento perfectamente. Nunca usó sus palabras para engañar, para maldecir en una manera pecaminosa. Entonces nosotros sabemos que Dios en nuestro lugar guardar esta ley para que nosotros no tenemos que no tenemos que tener temor de castigo por nuestros pecados contra esta ley, este mandamiento, sino saber que Jesucristo sufrió el castigo de nuestros pecados contra este mandamiento, y también Él guardó la ley en nuestro lugar para que hemos recibido las togas de su justicia. Y para nosotros es la bendición de saber que somos perdonados en Él. Así que usamos la ley, este segundo mandamiento ahora como guía. Entonces como creyentes por agradecimiento, vamos a querer cumplir el segundo mandamiento usando el nombre de Dios en la manera que Él quiere. Bien. ¿Preguntas o dudas sobre esta parte? O comentarios también, si alguien quisiera compartir un aporte. Otro buen pasaje puesto en el grupo. Gracias, Javier Orlando. Ok, ¿algo más? Bien, ok, seguimos adelante entonces con una pregunta para ustedes. Algunos pasajes o verdades bíblicas que muestran que es incorrecto e innecesario orar a la Virgen María o a otros santos. ¿Alguien quisiera compartir un pasaje o un ejemplo bíblico que nos muestra que no es correcto ni es necesario orar a la Virgen María o a otros santos? ¿Por qué diríamos esto? Veo que... Vera, por favor. Vera y después Ruth María.
Vera primero. Pastor, siempre en Salmo 115 habla que no debemos de adorar esas imágenes, ¿verdad? Porque dice que tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, tienen oído, mas no oye, tienen pies, mas no caminan. Semejantes a ellos son los que lo hacen. O sea, lo estoy hablando a la forma mía, ¿no? Pero en el texto bíblico, en el Salmo 115. Muy bien, gracias, Vera. Salmo 115, gracias por compartir. Como dice Salmo 115, versículo 4, son de oro y plata, ¿verdad? Producto de la mano del hombre. Entonces no merecen nuestra adoración como el Señor verdadero. Gracias, Vera. Ruth María, por favor. Ay, pastor, sí, lo que dijo la hermana anteriormente, eso era lo que yo iba a decir. El Salmo 115 es un salmo donde nos muestra bien claro qué significan esas imágenes y qué hacen y qué no hacen, ¿no? Entonces, sabemos que una imagen, por más bonita que sea y que tenga todo lo más implícito, pues no puede hacer nada, ¿no? Porque Dios es el único que puede hacer las cosas. Entonces, pues ahí ellos pueden tener sus manos, sus pies, pero ellos no pueden hacer nada porque son inertes, son cosas que no tienen ningún movimiento ni nada. Gracias, Ruth María. Allen, ¿qué iba a decir? Dios le bendiga. Ahí mandé un texto que habla respecto a eso. Hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el mismo Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Hay personas que buscan argumentos e incluso ponen la referencia donde María fue donde Jesús y le pidió que haga algo, y que era para convertir el agua en vino. Saben esa historia. Y fíjese bien que ahí sacan ese texto fuera de contexto para crear un pretexto y hacer su propia doctrina. Y el mismo Hebreo dice, Pedro dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo hombre, que fue por medio del sacrificio de la cruz. Siempre caigo en ese término. Dios le bendiga. Gracias, Alan. Sí, muy buen pasaje. Primero de Timoteo. Nos muestra que no es necesario, ¿verdad? Que tenemos el único mediador que necesitamos y no hay otro, ¿verdad? Muy buen pasaje. Gracias, Alan. Vamos a Argentina. Elías, por favor. Más que decir muchas cosas, sí, hace esto, pero quería hacerle pregunta, ¿no? ¿Por qué tanto engaño? Porque la Iglesia Católica venera, o en los caminos hay cruces, hay eso. ¿Me podría explicar qué sentido tiene ellos? Que para mí yo comparto todo lo que dijeron los hermanos de todos lados. Yo también estoy en contra de eso. Lucho contra eso, pero también hay una parte de sociedad que tanto veneran eso. Quería que me explique un poquito, que nos amplíes, ¿no? Disculpe por interrumpir eso. Muchas No, gracias. está bien, está bien. Y vamos a tratar esta pregunta. Entonces, bueno, en esta pregunta especialmente vemos es que es incorrecto o es necesario orar a la Virgen María o a otros santos, ¿verdad? Bien, entonces, pero ¿de dónde viene la falsa doctrina? Bueno, nosotros vivimos en un mundo caído y bueno, en esta pregunta estamos hablando de una falsa enseñanza de la Iglesia Católica, pero sabemos que no son los únicos que tienen enseñanzas falsas o no bíblicas, ¿verdad? Entonces, porque vivimos en un mundo caído, donde hay pecado, y de hecho Jesucristo mismo, cuando habla de los últimos tiempos, él habla de la falsa doctrina, de mucha falsa doctrina. Está en Mateo, creo que es Mateo 24, donde habla de eso. Entonces, ¿de dónde viene? Viene del corazón humano.
que es pecaminoso. Por eso tenemos la ley de Dios que es espejo, ¿verdad? Y usamos la ley de Dios, la Biblia, para mostrar a las personas cuando hablan de cosas incorrectas. Es importante recordar, Elías, vamos a tratar esa pregunta de las cruces más adelante para ver exactamente lo que Dios quiere de nosotros en ese primer mandamiento sobre no tener dioses ajenos de él. Entonces vamos a hablar de esa pregunta específica, pero sobre la pregunta de dónde viene, bueno, viene del corazón humano. Entonces por eso usamos la Biblia para mostrarnos lo que es verdadero. Alan. Sí, un breve resumen de la pregunta del hermano, ¿de dónde viene? Sabe que hubo un momento del destierro de cuando los judíos llegaron de nuevo a Jerusalén, que estaban por Babilonia. Saben que los fariseos, los celotes, los herodianos, los saduceos eran sectas que tenían creencias diferentes, pero el mismo gobierno de Babilonia tenía influencia sobre ciertas sectas, y de ahí fue que vino la reforma, vino Jesucristo. Por eso algunos estuvieron en contra de Jesucristo. Cuando la Iglesia Católica comenzó a formar, cuando surgió la Iglesia Católica, que no fue allá mismo en Jerusalén, sino fue en Roma. Sabe que los romanos tenían gobierno sobre las leyes de algunas leyes de Dios. Y ahí fue que comenzaron a poner argumentos, ahí fue que vino después lo de Constantino. Y en otra clase sería más bueno estudiarla más, porque es muy largo el tema. Pero mayormente ahí cuando se hizo todo el gobierno de todas las iglesias, ahí fue que comenzaron a entrar las herejías, a la aceptación de ciertas rituales y ciertas costumbres que no eran del pueblo judío, sino eran de otras naciones, y ligaron incluso los días festivos, que ven que la Iglesia Católica acerca ciertos días festivos que no vienen directamente del pueblo de Dios, sino vienen directamente de Roma. Y ahí fue que una mezcla, como dicen aquí en República Dominicana, un arroz con mango. Sí, gracias, Alan. Pero es importante que enfatizamos un punto, que los católicos romanos no son los únicos que tienen errores y cosas no bíblicas. De hecho, vemos en la Biblia que existían, aún antes de la existencia de la Iglesia Católica Romana, existían falsa doctrina, ¿verdad? Lo vemos todo el libro, toda la carta a los Gálatas se trata de la pregunta de falsa doctrina entre ellos, ¿verdad? Entonces, aún antes que había llegado a tener una iglesia ya en Roma, existían falsas doctrinas. Entonces, por eso, cuando hablamos de falsas doctrinas, lo debemos reconocer donde sea, no solamente en un solo grupo, ¿verdad? Entonces, es importante que, como los de Berea, como estudiamos en la lección 1, que nosotros regresamos a la palabra para identificar lo que sea correcto o no. Bien, ok. Gracias, Alan. Gracias, Elías, por los comentarios. Vamos a seguir adelante ahora a la... no sé por qué no me está funcionando bien. Ok, unos pasajes que hablan del mismo tema. Isaías 42:8. Hablando el Señor. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces Dios quiere que alabamos solamente a Él, damos gloria solamente a Él, ¿verdad? Entonces vemos la conexión a su nombre, ¿verdad? En Isaías 48. Palabras de Jesucristo en Mateo 4, versículo 10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Entonces no adoramos a otro. Vemos en eso Jesucristo cumpliendo la ley perfectamente en nuestro lugar y también mostrándonos cómo cumplir la ley de Dios acerca de no adorar a otro que no sea Dios.
a Salmo 51:15, donde dice el Señor a nosotros, invócame en el día de angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Vemos la conexión, ¿verdad? Invocamos al Señor directamente. No es necesario invocar a otro nombre. Invocamos al nombre del Señor. Y después de ser librado, según su voluntad, honramos a Él solo, ¿verdad? Es el pasaje que nos compartió antes Alan. Muy buen pasaje ya, 1 de Timoteo 2:15, que es un solo mediador, y también en Efesios 2 habla del mismo tema, que por medio de Él, que es Cristo, Él es el único mediador, y por medio de la fe en Él tenemos acceso directamente al Padre. No necesitamos otro mediador como un santo o la Virgen. Enfatizamos este punto, que ya es el adorar a otro o usar otro mediador o orar a otro. No solamente no sirve para nada porque no tenemos la promesa que pueden escuchar nuestras oraciones. También no es necesario porque Dios, orar a Él es suficiente. No necesitamos otra cosa. Él es capaz de escuchar nuestras oraciones. Bien, Efesios 2. Seguimos adelante. Y esta es la pregunta que tenía Elías antes. Te quisiera mostrar algo interesante. Entonces, en Efesios, en Éxodo, capítulo 2, capítulo 20, habla de no tener dioses ajenos de mí, y después habla de las imágenes, ¿verdad? Y un poco después, en Éxodo, en Éxodo 25, habla del tabernáculo. Y Dios le dio al pueblo instrucciones muy específicas. Y entre las instrucciones fueron tener como imágenes de ángeles, de querubines, allá en su tabernáculo. Entonces, tenían también otras cosas con mucho simbolismo, ¿verdad? El arca del pacto y velas y otras cosas allá. Por eso, vemos que el pecado es adorar a una imagen, porque es una explicación cuando habla de las imágenes. El pecado es adorar a la imagen, que una imagen o cualquier cosa tome el lugar del Señor en nuestro corazón, orar a una imagen, tratar a la imagen como Dios. Ok, aquí tenemos la pregunta entonces, con esto en mente. Su amigo usa Éxodo 20, versículo 4, para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas y iglesias. ¿Cómo respondería a él? Es la pregunta. ¿Cómo respondería? ¿Cómo respondería? ¿Qué dicen ustedes? Es una pregunta buena, ¿verdad? Antes hablamos de la Iglesia Católica Romana, pero no, ellos no son los únicos que tienen cruces en sus iglesias. ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría escuchar qué dicen ustedes, porque estoy seguro que es una pregunta que también ustedes tienen aquí, ¿verdad? O tal vez es algo de qué hablar. Alan, díganos. En mi opinión, en la iglesia donde pertenezco, el concilio, no está permitido, pero, sabe que a veces uno tiene conceptos diferentes, porque dicen que la cruz, dice que la cruz es el que es crucificado en un madero, se hace maldito. Yo entiendo que en sí no es malo, esa es mi opinión. No es malo, todo depende el uso o de la forma que se le ponga. No es que yo la uso, no la tengo, pero
en sí, en mi punto de vista, no entiendo que sea malo, no entiendo que, porque incluso uno la puede tomar para hacer referencia y demostrar de que uno es redimido por la sangre de Cristo, de que uno como persona entiende que la salvación vino porque Jesús fue crucificado, pero el problema está en idolatrar la cruz. No entiendo qué tiene de malo. Si Muy bien dicho, Alan, gracias. Entonces, completamente de acuerdo. Idolatrar o adorar a la cruz o usarlo como, ¿qué es la palabra? Amuleto, amuleta. Eso sí, sin duda es pecado, ¿verdad? Ok, bien, gracias, Alan. Veo la mano de Elías y después vamos a Abraham. Elías, por favor. En San Juan, no me acuerdo el texto exacto, dice que el Señor debemos adorar espíritu en verdad. No debe haber nada, porque también el Antiguo Testamento dice que habían escrito en sus cuerpos y el Señor le dijo que adoraran en su corazón. Eso nada más le quería aclararlo, porque el Señor quiere que le adoremos espíritu en verdad, porque no podemos tener ninguna imagen, cosa semejante a eso. Ok, gracias, gracias, Elías. Gracias. Ahora escuchamos de Abraham. Bueno, sí, es cierto, como te decía, la cruz en sí sola no tiene ningún poder, es decir, nosotros no podemos adorar o venerar a la cruz, sí podemos utilizarla como un medio de mostrar el amor de Jesús presentando la cruz, es decir, presentando a Jesucristo a través de la cruz, pero no teniéndola como forma de adorar o poner la cruz por encima de Jesucristo. Ok, gracias, Abraham. Bien dicho. No está de acuerdo. Creo que Abraham y Alan, los paisanos dominicanos, están de acuerdo, ¿verdad? Y escuchamos otra cosa de Elías allá en Argentina. Gracias por compartir. Les voy a compartir algo aquí en la pantalla también. Recordamos que cómo entendemos algo. Usamos la escritura para interpretar a sí misma, ¿verdad? Pero eso es lo que dice en Éxodo 2:20. Perdón, 20, versículo 4, dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. Eso es del versículo 5. Ni las honrarás. ¿Verdad? Ok, bien. Entonces, para saber, ¿tener una cruz o otra imagen está bien o no? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, usamos otros pasajes para entender Éxodo 20, versículos 4 y 5. Tenemos Éxodo, eso es el pasaje de que hablé antes, Éxodo 25, versículo 30 y 31. Entonces Jesucristo está hablando ahora de la ley ceremonial. Les dio a su pueblo las instrucciones sobre su tabernáculo y sobre el arca y otras cosas para su de ley ceremonial. Éxodo 26, 6 capítulos después, habla del mismo tema, pero ahora ya y eso es lo que dice allá. Está hablando, ya dice, y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, vehemente trabajado y con querubines. Entonces, y sigue hablando de la misma cosa, que sean recubiertos de oro, etc. Entonces, inmediatamente después de lo que tenemos allá en Éxodo 20, tenemos Éxodo 26, donde habla
habla de imágenes dentro del tabernáculo. El Señor no contradice a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo entendemos? Dios iba a utilizar esos querubines, que son ángeles, y imágenes de ellos para recordar a ellos que Dios es santo, adorado por los ángeles también, ¿verdad? No y ellos nunca honrarían a los ángeles, a los querubines cubiertos en oro. No, el propósito no fue honrar a ellos ni adorar a ellos, sino comunicar a ellos que Dios es santo, adorado por los ángeles. Entonces nosotros también como cristianos podríamos usar ciertas imágenes como una cruz para recordarnos de lo que dice, por ejemplo, en Hebreos es 12, Hebreos 12, déjame buscarlo, que eso es lo que dice en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, si la imagen de una cruz puede ayudar a una persona a enfocarse en Jesucristo o fijar la mirada en Él, está bien, ¿verdad? Hay abusos, ¿verdad? Como nos mencionó Abraham, Elías y Alan, hay abusos. Y como especialmente nos mencionaron Abraham y Alan, si uno idolatra o adora una cruz, es pecado. Si una persona confía en el objeto de la cruz, es pecado. Si una persona piensa que tiene una suerte especial por tener la cruz, es pecado. Si alguien utiliza una imagen de la cruz para recordar de la redención que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz, no tenemos ningún pasaje bíblico que lo prohíbe, ¿verdad? Hay abusos y el abuso es pecado, pero el abuso no prohíbe el uso. Es algo, los que han tomado el curso de legalismo en Academia de Cristo, sabe que eso es algo que vemos en la Biblia. El abuso no prohíbe el uso. Si hay algo que es bueno, según Dios, o es permitido, el abuso es pecado, el uso no es. Entonces, si quisieran estudiar este tema más profundamente, que tomen este curso que se llama Legalismo, el enemigo de la gracia. Elías, ¿un comentario más? Sí, pastor, está en Mateo, creo, dice, Jesús dice, tome su cruz y sígueme, pero muchas personas se confunden con respecto a este versículo diciendo que la cruz es buena, como acaba de decir usted, pero para mí tomarse cruz es negarse a uno mismo, crucificar la carne. Interpreto así, ¿está buena interpretación o estoy yo errado? Porque usted la verdad hoy me lleva a otro extremo, ¿viste? Yo entiendo de esta manera que Jesús dijo, tome su cruz, sígueme. Quiere decir negarse uno mismo, seguir a Él, predicar su palabra y también no mirar de cosas de este mundo, ¿no? Entiendo de esa manera. Sí, en ese caso, otra vez usamos el contexto del pasaje para entenderlo. Está hablando de esa parte, la cruz que Dios quiere que llevemos es a veces las dificultades de seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que no siempre va a ser fácil ser seguidor de Cristo. Es lo que nos está enseñando. Y en ese caso, la cruz que vamos como seguidores de Jesucristo, nuestra cruz es diferente que la cruz de Cristo, ¿verdad? La cruz de Cristo nos salva.
La cruz, somos salvados por, no por la cruz misma, pero por el sufrimiento de Jesucristo sobre la cruz, ¿verdad? Entonces, eso es la cruz de Cristo. Es donde Él fue para salvarnos. La cruz nuestra es otra cosa. No nos salva porque somos salvos por Cristo. La cruz que nosotros llevamos es otra cosa. Es que, bueno, es la dificultad de seguir a Él. El cristiano va a querer negarse a sí mismo, que es dejar al lado los deseos naturales del ser humano para seguir a nuestro Señor. Pero también la imagen de una cruz tal vez podría recordar a una persona de ese pasaje. Es un muy buen ejemplo que Jesucristo utiliza la cruz como un ejemplo para la enseñanza. Entonces, él utiliza la imagen de la cruz cuando habla para enseñar algo a ellos. Pero la cruz nuestra no nos salva. Lo que hizo Jesucristo sobre la cruz sí nos salva. Un comentario más sobre el tema y después vamos a tener que terminar la enseñanza de hoy. Allen, por favor. Ok. Es breve. Ese tema, la cruz, sabe que hay cosas que a uno le hace, a una persona quizás le puede hacer daño. Ahí Pablo lo dice, si a tu hermano por tú comer carne puede ser ocasión de caer, pues no la coma. Hay ciertos puntos que, aunque nosotros estemos estudiando, aunque estemos en la misma congregación, siempre hay puntos que nosotros podemos diferir. Lo que no se nos puede olvidar es que nuestro enfoque es solamente Jesús. Amén. Y escúchame por la bulla que estoy trabajando. Y fíjese que cuando Pablo y Pedro tuvieron el encuentro, tuvieron un inconveniente, eran que no estaban de acuerdo en un punto. Incluso Pablo le dice hipócrita a Pedro, porque él usaba un medio de hipocresía con lo de la que comían carne, con los sentaban con los gentiles, con los judíos, ese tema que creo que usted lo sabe. Creo que hay que respetar ciertos puntos de cada persona, porque uno nunca va a estar de acuerdo en todo. Siempre hay que sobrellevar a los otros hermanos y saber que personas tienen puntos diferentes. Lo único que hay que respetarlo. Ahora, lo que nosotros entendemos que es malo para nosotros, no lo hacemos. Si creemos que es bueno, lo usemos, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, o todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Si nosotros hacemos algo, sea para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros, ni para la gloria del hombre. Dios le bendiga. Gracias, Alan. Entonces, sí, bueno, hay cosas que la Biblia ni prohíbe ni nos manda a hacer. Un ejemplo sería el uso de la cruz. Entonces, estoy de acuerdo que no vamos a usar la cruz que si es punto para que se caiga otro hermano en la fe, ¿verdad? Y la Biblia ni prohíbe el uso de una cruz, ni nos manda a hacerlo. Entonces, no es necesario usarlo, ¿verdad? Ni es prohibido. Vamos a pensar en su propósito y vamos a también usarlo en amor para nuestro prójimo. Lo que sí vamos a querer hacer es como Pablo en Gálatas, hablando con Pedro, lo que el Señor ha establecido en su palabra, no podemos dejar al lado como si una diferencia de esa. En ese punto no es importante porque no podemos cortar nada de la palabra de Dios. Pero si es algo que la palabra ni prohíbe ni manda, no ponemos en las manos de cada ser humano y su conciencia. Bien, ok. Y con eso, gracias por la buena participación. Una cosa más, un punto más que ponemos allá en la pantalla
que no usamos una cruz en una manera supersticiosa, como si tuviera poder el objeto. Eso es claramente algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, porque no es algo mágico, es algo que vamos a querer desechar, ¿verdad? Es una fábula que tener una cruz o hacer la señal de la cruz es algo que es mágico, que eso no es algo que está. Alguien podría tal vez hacer la señal de la cruz para recordar qué es la cruz, pero usarlo como algo mágico, eso es un abuso, es algo que Dios quiere que no hagamos. Bien, aquí tenemos unos puntos. ¿Por qué usaríamos una cruz así? Para recordar lo que dice la palabra de Dios. Un ejemplo de usar algo como símbolo para recordarnos del amor de Dios es en Josué 4, cuando puso Josué 12 piedras para recordar del cumplimiento de la promesa de Dios llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces podemos recordar del amor de Dios y eso sería una razón buena. Tal vez hay una razón mala, sería usarla como si fuera algo mágico. Bien, y siempre pregúntense por qué. ¿Por qué por qué usar una cruz? Si la respuesta es porque nos recuerda del amor de Dios en Cristo Jesús, quien murió en la cruz, está bien, y sería un buen uso. Si la respuesta es ¿por qué usamos la cruz en la casa? Porque me protege la cruz. Bueno, el objeto no tiene poder, Dios tiene poder, ¿verdad? No tiene un poder especial el objeto en mi casa. Entonces, si esa es la razón, no es buena. No es bueno usar la cruz en la casa. Ok. Terminamos con esto. Van a recibir una tarea, como saben, para aprovechar la clase en vivo. Siempre es mejor hacer la tarea antes. Es sencillo ver el video, pensar en unas preguntas. No es algo largo ni grande, pero le ayuda a enfocarse en lo que va a ser el tema. Esta vez también les voy a compartir una lectura de 1 de Samuel 3. Vamos a terminar con la bendición. Entonces, en número 6, Dios le dio al sumo sacerdote de ese entonces, a Aarón, unas palabras para usar para bendecir al pueblo, o sea, para anunciar el favor de Dios sobre ellos. Perdón. Ok, vamos a usar estas palabras para terminar la clase de hoy, para recordar quién es el Señor y qué ha hecho por nosotros y de su amor para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muy bien, fue un gran placer estar aquí con ustedes. Para los que quisieran hablar de los temas un poco más, me voy a quedar aquí en la conexión. Para los que no, está bien, me pueden contactar directamente con comentarios o aportes o cualquier otra cosa. Fue un placer, un privilegio estar aquí. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, el jueves.